a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Pásate Eléctrico. Con vosotros, David Montero, y como siempre me acompaña Miguel Millán. Muy buenas a todos. Bueno, Miguel, como siempre esta semana viene cargadita de noticias, así que empezamos con las noticias. La Comisión Europea del Medio Ambiente ha aprobado una reducción del 35% de emisiones de CO2 de los automóviles para 2030, frente al 40% aprobado en el Parlamento Europeo. Una reducción que será del 30% para las furgonetas y del 35% para el resto de vehículos. ¿Qué opinas de esto, David? Esto hubo también mucho debate porque decían, unos querían el 40, otros decían que eso es imposible, que querían el 30, y al final se ha llegado a ese acuerdo de un 35, ¿no? Que parece que ni para ti ni para mí, ¿no? Es un poco... Pero bueno, mejor que el 30 sí es, y esto es muy importante porque obligará a las marcas a ponerse las pilas y a empezar a electrificar toda su flota, cosa que para las ciudades nos va a venir bastante bien. Sí, la verdad es que ha habido bastante debate y bastante controversia esta semana pasada con este tema de la reducción de las emisiones. Pero bueno, a ver, yo creo que un 35%, bueno, a mí me parece bastante poco para 2030. Pero bueno, yo creo que si se cumple, si realmente los gobiernos y la Unión Europea legislan para que esto se cumpla, pues yo creo que estará bastante bien. Y por supuesto para 2050, cuando revisen los objetivos, que lo pongan mucho más duro, mucho más Sí, estricto. porque esto es lo de la ley y la trampa, porque bajar este 35%, lo es relativamente fácil para aquellos fabricantes que con el invento ahora del mild hybrid pueden seguir vendiendo su diésel, le ponen ese motor con la batería de 48 voltios, te baja un poco la media de emisiones y perfecto para homologar y para cumplir objetivos de medio ambiente y todo lo que les pongan por delante. Pero yo creo que es un parche y que no es exactamente lo que es bajar emisiones, que sería electrificar totalmente la Claro. flota y sacar más modelos eléctricos, no engendros, ¿no? Claro, al final si esto fuera lo que decimos de no las empresas las empresas de automóviles dijeran no, vamos a sacar eléctricos, pues sí. Y realmente si esto se cumple, porque no las tengo yo todas conmigo de que esto se vaya a cumplir, porque como todos los objetivos que se ponen luego al final se cumple uno de cada 5. Entonces pues bueno, veremos si se cumple. Yo espero que sí, pero no lo creo. Esperemos que nos informe más detenidamente esto Carlos Calvo en alguna llamada que le volvamos a hacer a nuestro corresponsal en Bruselas y que nos aclare cómo fue exactamente todo este embrollo, que seguro que lo tiene más a mano. Pues sí, vamos, David, si quieres, con la segunda noticia de esta semana. La Diputación de Badajoz adquiere 200 coches eléctricos para sus municipios. Además, bueno, afirman que están redactando el proyecto para construir una serie de puntos de carga cada 50 kilómetros entre los diversos municipios de Badajoz para el primer semestre del año que viene. Al principio serán de uso gratuito para fomentar pues el uso de la movilidad eléctrica y la venta de vehículos no de combustión, y más tarde se aplicará una pequeña tasa para rentabilizar un poco. Una zona que yo creo que le hace falta, ¿no? Es un solar totalmente Extremadura en cuanto a coches eléctricos. Me acuerdo aquel ingeniero que hizo un vídeo con Saúl, Juanma, que lleva la V ahí en Extremadura, cuando se compró el primer Leaf, que fue el primer coche eléctrico de toda Extremadura. Imagínate qué sería para él eso, o sea, ni un punto de recarga, y para viajar un poco con ese Leaf primero, difícil. un poco difícil, sí. Y sí, esto la verdad que vamos por camino. Esta fin de semana se ha hecho otra feria, también gracias a V y gracias al Ayuntamiento en Badajoz, en la Plaza de los Conquistadores, donde se va a fomentar esta movilidad eléctrica. Ha habido una muestra de coches eléctricos y mucha gente de Madrid se ha acercado con sus Tesla. Nuestra compañera Clio también de Sinergia y de Pasateo Eléctrico se ha animado a ir también. Y la verdad que una zona donde hace falta, y así la gente puede ver, gracias a estas muestras y a estas iniciativas, que la movilidad eléctrica está aquí y sobre todo que puedan ver los coches y puedan tocarlos. Sí, además lo hablábamos la semana pasada cuando anunciamos que Nissan iba a construir bastantes puntos de carga por toda España. Comentábamos que no solamente tiene que ser inversiones privadas, que debería ser también inversiones públicas, y son este tipo de noticias las que nosotros buscamos también, ¿no? Que sean las diputaciones y los ayuntamientos y el gobierno los que empiecen a invertir en pues puntos de carga, en vez de los coches de los ayuntamientos que sean de combustión, pues que sean eléctricos, para al final que la gente vea que hay puntos de carga, que se usan los coches eléctricos y que se lancen a comprarse, porque al final la infraestructura de carga tiene que ser
extensísima para que la gente normal dé el paso y se compre un eléctrico. Y este tipo de noticias pues son muy, muy positivas para esta transición. Exactamente, y la gente, viendo el ejemplo, hará lo mismo con esos coches oficiales que sean eléctricos, que ya vayan viendo que están en todos sitios y que es una forma de que también los ayuntamientos lo vean, porque muchos ayuntamientos están perdidos o simplemente no quieren meterse en líos para ellos y simplemente con una llamada a V o una llamada a EDIVE, a las asociaciones de coches eléctricos, puede informarse y cómo hacer su municipio más sostenible, ¿no? Y no es tan difícil. Yo creo que también hay mucho miedo en los ayuntamientos o mucho desconocimiento. Sí, yo también lo creo, David. Vamos con la tercera noticia de la semana. El Tesla Model 3 se convierte en el coche más seguro del mundo, según la NHTSA, tras obtener 5 estrellas en todas las pruebas. Además, los dos siguientes puestos los ocupan el Model S y el Model X, convirtiendo a los vehículos de Tesla, pues bueno, en los más seguros del mundo. Ahí está. Si alguien le dice esto a Elon Musk en el principio, ¿quién le iba a creer, no? Si de los 3 coches que actualmente tiene Tesla en venta, solamente 3, ya recordemos, Model 3 S y X, los 3 son los coches más seguros del mundo. Esto para cualquier marca debe ser lo máximo, ¿no? O sea, por encima de cualquier otro coche, son los más seguros, además con diferencia. O sea, se ve la gráfica que publicó Tesla y tienen, o sea, la calidad de la seguridad que tienen es muchísimo más alta que cualquier otro, que el cuarto coche, digamos. Hay un vídeo que se ve, podéis buscarlo los oyentes si queréis, se ve un Tesla Model 3 y creo que es un Lexus, no sé qué modelo Sí. exactamente, pero con un golpe que le dan en el pilar, entre el pilar A y pilar B del coche, donde va el conductor, y cómo se ve como ese Lexus totalmente se arruga la chapa, llega esa columna a entrar en el lado del conductor, y en el Model 3 como la columna se queda ahí parada y como que reducirá bastante las lesiones al conductor. Simplemente si salta el airbag de lateral, yo creo que las lesiones son mínimas, ¿no? Es exagerado como es de robusto el coche, ya lo vimos con el Model X, pero que en un Model 3 también sea así, es increíble. Sí, yo creo que una de las cosas, una de las ventajas que tiene Tesla es que, bueno, son coches eléctricos y no tienen un pedazo de motor enorme delante y pueden utilizar ese espacio para reforzarlo con un armazón para que sea muchísimo más seguro y muchísimo más resistente a golpes a alta velocidad contra pues farolas o contra un muro o contra cualquier obstáculo. Y eso es una ventaja que un coche de combustión no tiene porque tiene un pedazo motor ahí en medio y que si te chocas pues es muchísimo más peligroso. Exactamente, hemos visto ya muchos golpes en estos años atrás, como ese motor podía incluso entrar en la zona del conductor, puede saltar por los aires, puede ir a parar a otro coche y darle, por lo tanto es una cosa también muy buena que no tenga motor, una pieza menos que se rompe y una pieza menos que nos puede herir a nosotros. También se ha dicho en este estudio que conducir un Model 3 reduce en un 6% la estadística de tener lesiones si tenemos un golpe con el coche. Vamos, David, si quieres, bueno, esta semana ha sido bastante interesante porque en París se ha celebrado un salón, el Salón de París, con bastantes novedades y prototipos de las distintas marcas. Vamos a comentarlo un poquito, David, si quieres. Sí, hemos podido ver una gran apuesta por el eléctrico, más que en otros salones. Recordemos que, por ejemplo, hay marcas que le han faltado a su cita, como Volkswagen, que ya dijo que iba a dejar un poco de ir a estos salones un poco mínimos, iba a centrarse en los grandes como Ginebra y eso, para todo su dinero en marketing y, digamos, en lo que invierte en salones, invertirlo en coche eléctrico, a ver si es verdad, y esa gama ID de pronto a la luz. Pero sí, hemos visto prototipos, hemos visto coches que ya en el mercado, hemos podido ver el e-tron, el Mercedes EQC, el Jaguar I-Pace, que además había una maqueta al lado donde se podía ver exactamente todo su chasis, el motor, batería, y también hemos visto prototipos como un Audi que parece de carreras, ¿no? Sí. Un poco así, que no sé si Sí, verán de la luz en la Mercedes, calle. sí, de Mercedes también ha habido prototipos así. Exacto, el Mercedes este que recordaba a los modelos antiguos, ¿no? A los bala plateada, ¿no? Son un poco extravagantes, ¿no? Así como Sí, muy, demasiado futuristas. sí, sí. Y bueno, y Renault ya si vas a ver los coches estos autónomos que tienen, que son para 4 plazas, digamos está el normal, ¿no? El Let's Go ese, y luego está otro que parece un coche autónomo de lujo, ¿no? Que debe ser que también va a haber clases en esto del coche autónomo. A ver, yo todo este tipo de cosas está muy bien porque ves un poco los avances y cómo será en el futuro, pero a mí me gustaría que mostraran cosas más
realistas a corto plazo. Exactamente. Te muestran prototipos super futuristas de un salón con ruedas, de no sé qué, y dices tú, vale, pues esto cuando va a venir al mercado, Claro. si es que viene en algún momento. ¿Sabes? Uno que parece ser que sí va a ver la luz, porque la verdad que la versión que presentaron de concept es bastante de calle, es el BMW iX3, ese sub chiquitito, ¿no? Que también yo creo que le hace falta a la marca, porque con el i3 se ha quedado un poco ya en el tiempo desbancado. Hacer un coche pequeño, tiene que ir metiendo más coches en sus diferentes segmentos para liderar el mercado, ¿no? También del eléctrico. Y luego también hemos visto ese concept, ¿no? Que el Peugeot e-Legend, ese que parece una mezcla entre un Ford Mustang, un Camaro antiguo, ¿no? Y con ese morro de Peugeot de los 504 antiguos, también sin volante, ¿no? Es lo que decimos un poco concept todavía, ¿no? Sí, no, el diseño exterior de ese coche es súper bonito. Eso sí, yo ahí tengo que reconocerlo, que a mí ese coche, el diseño exterior, me encanta. De verdad. Eso sí. Sí, la verdad que es muy bonito. Y el Súper interior bonito. y todo. Otra cosa es cómo será si se sale a la luz, ¿no? ¿Qué sobrará, qué faltará? Porque, Claro, por ejemplo, sin volante no creo, ¿no? No, yo tampoco lo creo, porque al final la conducción autónoma está avanzando bastante rápido, pero hasta que llegue a instaurarse a nivel usuario final, de que todo el mundo tenga un coche 100% autónomo de categoría 5, yo creo que van a pasar bastantes años. Pues sí. Pero bueno, ahí quedó el Salón de París, una gran apuesta sobre los vehículos eléctricos y vehículos híbridos, porque también, aunque no lo digamos aquí, porque no nos suelen gustar mucho, también se presentó ese nuevo Toyota Corolla híbrido, ¿no? Y unos cuantos más. Sí. Pero bueno, más de lo mismo, ¿no? Y nada más, continuamos con nuestra entrevista, que hoy despejará muchas dudas a esa gente sobre el hidrógeno, qué es el hidrógeno, cómo se aplica a los coches y en qué estado está actualmente, ¿no? En este año 2018. Para ello tenemos a un gran experto como es Marcos Rupérez, así que nada, os dejamos con la entrevista. Pues hoy tenemos en nuestra entrevista el podcast de Pasa Todo Eléctrico a una persona, la verdad que muy importante para este cambio en España en cuanto a movilidad sostenible, y él es Marcos Rupérez, una persona de Zaragoza que sobre todo es experto en energía renovable y la razón por la que hemos traído este podcast es para que nos despeje un poco las dudas sobre el hidrógeno y si es mejor, igual, peor, o en el caso de la movilidad sostenible, qué características tiene y las dudas que tengáis, ponedlo en comentarios. Así que sin más preámbulo, vamos a ello. Buenas, Marcos, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, sobre todo presentarte primero, decir quién eres y empezamos cuando quieras sobre el tema del hidrógeno. Porque yo, por ejemplo, a Marcos le conocí en Aragón Radio cuando hacía un apartado sobre movilidad sostenible, donde hablaba sobre la movilidad eléctrica, el hidrógeno, la energía renovable, y me pareció bastante interesante y por eso he contactado y he querido que podáis escucharlo en nuestro podcast. ¿Quién es, para que la audiencia lo sepa, Marcos Rupérez y a qué se dedica en este mundillo? Bueno, a ver, pues Marcos Rupérez soy yo y bueno, ¿a qué me he dedicado? Pues estudié ingeniería industrial en la universidad, luego viví en Dinamarca un par de añitos y estuve allí haciendo un máster de tecnologías del hidrógeno en la Universidad de Aalborg, al norte de Dinamarca, y luego volví para España y estuve trabajando durante 5 años en la Fundación Hidrógeno Aragón, que es uno de los centros de investigación a nivel España más importantes en temas de hidrógeno y movilidad con hidrógeno y también, bueno, hidrógeno como fuente de almacenamiento de energía para estacionario y, bueno, el hidrógeno como vector energético en todas sus facetas. Luego, posteriormente, monté una empresa con un socio para producir productos de fibra de carbono y temas de movilidad eléctrica y alternativa, que bueno, que ya hablaremos creo en otro podcast de alguno de mis proyectos. Y bueno, y actualmente pues me dedico también un poco a gestionar algunos proyectos de movilidad y de temas de tecnologías y energía alternativa y bueno, y también algunas cosas muy divergentes de la temática que aquí tomamos como ser director de una fundación que gestiona un pueblo abandonado en el Pirineo. Esto no tiene mucho que ver, pero también es una de las partes que hago ahora.
Pues muy interesante, Marcos. La razón por la que estamos hablando hoy es la gente, el gran desconocimiento que hay sobre el hidrógeno y si es factible que se imponga en España o simplemente lo veremos en zonas determinadas como se está viendo en Corea del Sur o Japón. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo funciona el hidrógeno en un coche? A ver, bajo mi punto de vista, el saber qué tecnología va a haber en el futuro es imposible, o sea, porque no te puedo decir ni que, yo sé que hasta que estamos en un blog de Pásate lo eléctrico, pero dándoos un poco de caña, tampoco podemos saber si el eléctrico no va a tener una barrera en un momento dado y no va a ser, ¿no? Pues el hidrógeno pasa lo mismo. Lo que pasa es que el hidrógeno directamente no está ni empezando tan fuerte como ahora el eléctrico, ¿no? Ahora el eléctrico está muy fuerte, estamos haciendo, digamos, a nivel mundial el intento de pasarnos al eléctrico. Veremos si lo conseguimos. En el hidrógeno está en una etapa previa. No estamos aún ni siquiera a nivel económico o social haciendo el intento. Está en una etapa de prototipado, de primeros conceptos de producto. Entonces la tecnología está lista a nivel técnico, lo que pasa que no está como el eléctrico, ¿no? No está en el mercado a nivel, digamos, a nivel de usuario, ¿no? Para hacer ese intento de poner todo en una nueva tecnología. Entonces, si me preguntas qué es lo que, o sea, cómo funciona, supongo que quieres primero que te cuente un poquito cómo funciona un coche de hidrógeno, ¿no? Sí, ¿Qué exactamente. diferencias tiene con un eléctrico, no? Bueno, pues empezando por la parte técnica, básicamente un coche de hidrógeno sería lo que es un coche híbrido serie, ¿vale? Un híbrido serie como podría ser un Chevrolet Bolt, creo que es un híbrido serie, y ahí hay otros, ¿no? Un híbrido serie es un coche que tiene tracción eléctrica en las ruedas, batería eléctrica del par electroquímico que se quiera, generalmente litio, ¿no? Ion litio. Entonces, eso es igual, hasta ahí sería un coche eléctrico, pero luego tiene un sistema que es capaz de generar energía a bordo, ¿no? En base a un combustible. Un híbrido serie habitualmente lleva como un generador de gasolina, ¿no? Lleva un motor de gasolina con un generador eléctrico que consume gasolina y genera electricidad mientras el coche va en marcha y por tanto, o bien es un eléctrico de rango extendido, si el sistema de potencia alternativo no da más que para alargar la autonomía, o es un eléctrico o es un híbrido serie puro entero y entonces la potencia que tiene en motor diésel o motor gasolina hace que el coche pudiera funcionar partiendo solo del motor de gasolina sin enchufarse nunca, ¿no? Pues un eléctrico, un híbrido de hidrógeno, porque un coche de hidrógeno es un híbrido de hidrógeno, sustituiría este generador de gasolina por una pila de combustible. Que una pila de combustible es un elemento bastante complejo, que tiene unas membranas dentro, etcétera, pero que básicamente como una caja negra funciona como un generador. Le entra hidrógeno, gas por un lado y por el otro lado sale electricidad. Con lo cual, el coche sería un híbrido serie en el que hay un depósito de alta presión de hidrógeno y una pila de combustible alimentando la batería. Eso es un coche de hidrógeno, básicamente. En cuanto a seguridad, tener ese hidrógeno almacenado, supongo que en un tanque como la gasolina, hay que tener algo en especial, como antiguamente el GLP que en algunos parkings no podía entrar. Ha habido casos en el que, sobre todo su grado de explosividad, más que nada. Vale, por un lado, bueno, antes de eso he dicho que un coche de hidrógeno es un coche como he descrito, y lo que he descrito es un coche de pila de combustible de hidrógeno. Existen coches de combustión de hidrógeno, pero son coches que se han descartado. Mucha gente quizás recuerde el Hydrogen 7 de BMW. Y este Hydrogen 7 hacía combustión de hidrógeno. Pero por la densidad de almacenamiento de hidrógeno, es decir, por la cantidad de hidrógeno que se puede almacenar en un coche, hay que ir a tecnologías más eficientes que un motor de combustible, porque si no las autonomías no tienen sentido, ¿no? Entonces esa opción se ha descartado. Y el almacenamiento que hablábamos justamente está muy relacionado con esto, porque antiguamente cuando se empezó con los coches de hidrógeno como motor de combustión, se quería almacenar mucho hidrógeno a bordo, porque claro, el motor de combustión es muy poco eficiente y por tanto había que almacenar mucho hidrógeno para poder tener autonomía. Entonces se almacenaba en hidrógeno líquido. El hidrógeno líquido está a un casi cero absoluto, 200 y pico grados bajo cero. Y por lo tanto es muy muy complicado de mantener en el coche, tiene mucho coste energético licuarlo, con lo cual eso se descartó. ¿Qué tipo de almacenamiento llevan ahora los coches? Llevan depósitos de fibra de carbono a presión.
de gas, es decir, de gas no licuado dentro, ¿no? Normalmente una botella de butano, digamos, está licuado dentro, tú lo ves moverse cuando mueves la botella, ¿no? El hidrógeno no, el hidrógeno va gas a mucha presión, pero como es una molécula muy pequeña no llega a licuarse, entonces es simplemente gas, con lo cual es prácticamente imposible cogiendo una botella de hidrógeno saber si está llena o no, porque estamos hablando de que el depósito de un coche igual pesa, me lo invento un poco, no son órdenes de magnitud, igual pesa 100, 150 kilos, por decir algo, y está almacenando 5 kilos de hidrógeno. Y nada se mueve cuando tú la mueves, ¿ok? Entonces bueno, tendrías que ser muy fino para coger bueno, si pudieras coger 150 kilos, siendo un humano normal, tendrías que ser muy fino para diferenciar que pesa 150 o 154, ¿ok? Y esto se debe a que el hidrógeno está gas y tú no puedes saber si hay nada dentro porque nada se mueve, no hay ningún sólido o líquido. Entonces, la seguridad de estas botellas. Pues estas botellas, primero hay que decir que por normativa son botellas que se prueban a bala, o sea, es decir, se les pega un balazo y no explotan, se prueban, bueno, se les hacen pruebas muy extremas y mucho más extremas que las que se le harían en un depósito de GLP, porque el gas hidrógeno siempre tiene bastantes reticencias por parte de la gente, porque es un gas que en su... Bueno, que la llama cuando se prende es explosivo. O sea, no es un gas que arda, sino que explota, por así decirlo, ¿no? Porque la velocidad de llama es muy rápida. ¿Qué pasa? Que esta es la parte como que todo el mundo le da mucho miedo el que el hidrógeno pueda explotar, y por otro lado, el que los depósitos de hidrógeno van a 700 bares. 700 bares, 700 atmósferas de presión. Entonces, por un lado, está el riesgo de que exista una deflagración, es decir, que se dé una combustión muy rápida del hidrógeno, que es la explosión, y por otro lado está el riesgo de que haya una explosión dada a la presión, independientemente de que sea hidrógeno o otro gas, un gas almacenado a 700 atmósferas, si el depósito falla, pues su tamaño aumentaría 700 veces y es una explosión sin fuego, pero solo por la presión, ¿no? En el caso de la explosión por presión, ya está muy probado y tiene zonas de rotura preferentes, con lo cual no sería una gran explosión, está muy probado. En el caso de que hubiera una fuga de hidrógeno y hubiera una llama, hay que decir que por un lado, el hidrógeno sí es verdad que si llega a arder, es muy peligroso, pero por otro lado tiene ventajas respecto a los gases de combustible fósil. Y es que es un gas muy ligero, y por tanto, cuando hay una fuga directamente se va hacia arriba a la atmósfera, con lo cual no se acumula. No habría problemas, por ejemplo, en un parking, no habría problemas en una nave industrial, no habría problemas en ningún sitio, de que se almacenara como la típica noticia que sale en la tele del butano, ¿no? Eso con el hidrógeno no pasaría, porque el hidrógeno, una vez hay una fuga, esa fuga es el gas más ligero que existe y se va hacia arriba, y se va hacia la atmósfera. Por otro lado, hay un tema de la difusión, que el hidrógeno es una molécula muy pequeña, con lo cual tú cuando sueltas hidrógeno en una sala tiende a difundirse, ¿no? A mezclarse mucho con el aire, ¿no? Entonces, como se mezcla tanto con el aire, la concentración de hidrógeno es muy baja y por tanto no arde. Esto es como si tú coges gas natural, si tú coges 1 kilo de gas natural y lo mezclas con 100 kilos de aire, no arde porque hay demasiado aire, ¿no? Hay muy poco gas natural concentrado, ¿no? Lo que pasa es que el gas natural, por así decirlo, tardaría más tiempo en mezclarse con ese aire, ¿no? Y el hidrógeno, como es una molécula muy pequeña, tarda muy poco tiempo. Y además, el rango de explosividad que se llama, que es como los porcentajes en los que explota, digamos que cada gas solo arde si está mezclado en unas proporciones con aire, ¿no? Entonces, el hidrógeno tiene un rango muy pequeño, es decir, tienes que estar en un rango bastante exacto para que arda. No arde si hay mucho aire, ni arde si hay muy poco aire, ¿no? Y otros gases tienen eso. Entonces, por un lado, bueno, así como resumen, de riesgo, por un lado, sí, si llega a arder es más peligroso que otros gases, pero es mucho más difícil que llegue a arder, ¿vale? Me he explicado, más o menos. Sí, ha quedado claro. Y hablo del desconocimiento. Todos los coches de hidrógeno llevan tubo de escape que hemos visto varias veces en algunos vídeos con vapor de agua, que suelta agua por el tubo de escape, o no hace falta. Bueno, podrías condensar el agua y guardarla en un depósito. Es agua solo, el tubo de escape es un tubo de agua. Lo que pasa es que el agua sale de vapor y la sueles echar a la atmósfera. Pero podrías condensar, solo es agua pura lo que sale. Con lo cual podrías condensarlo y guardarlo en un depósito de agua que luego utilizarás para lo que quieras en casa o donde fuera. Te la puedes beber ese agua, de hecho. Sí, hay varios vídeos con el Toyota Mirai, por ejemplo, que salen poniendo un vaso en el tramo final del escape y bebiéndoselo según sale. Claro, es que es agua pura. Es que, claro, el hidrógeno es H, ¿sale? Y si lo mezclas con Os, sale H2O y nada más.
Luego Es no sé agua qué... pura, bueno, no es muy buena para beberla porque es agua destilada. Si te bebes mucho igual te molesta el estómago, pero porque no tiene sales, no porque sea Claro. contaminante. Y también había otro coche, no sé si es el mismo, pero no, porque tiene tubo de escape, evidentemente, pero decían que había algunos coches que almacenaban, como has dicho, en un depósito y que había que vaciarlo aproximadamente cada 100, ciento y pico kilómetros, y también con la equivalente a parar también el coche, ¿no? Ya, bueno, yo creo que lo de guardarlo en un depósito, no sé, no sé muy bien qué sentido tiene, pero no sé, yo cuando diseño un coche de hidrógeno, si lo diseñara en plan para una compañía, no pondría ese depósito porque creo que vapor de agua, no sé qué problemas puede tener para un ambiente, ¿no? Bueno, más allá de un poquito más de humedad en el ambiente, ¿no? Pero no. Y el depósito en sí, pues bueno, es agua, ¿sabes? Pararías y lo puedes tirar al suelo, es agua. Claro. No hay que tirarlo a ningún sitio, ¿sabes? Poder parar en una estación de servicio y tirarlo ahí digamos, a la alcantarilla, ¿no? Es agua. Exacto. Y en el caso del gas, de sacarlo, la extracción, la distribución y hasta que llega al coche, el proceso es más, menos contaminante que fabricar, por ejemplo, esa batería del coche eléctrico, la luz, que depende del mix energético. Bueno, la producción de hidrógeno depende. O sea, a ver, por un lado, has hablado de dos cosas diferentes. Has hablado de la producción del combustible, que en un caso sería electricidad y en otro caso sería de hidrógeno, y por otro lado has hablado un poco de las materias primas que se utilizan para fabricarlo, ¿no? Son dos temas diferentes, ¿no? Y los trato como diferentes. Por el lado de las materias primas, el hidrógeno gana claramente. Porque el coche, bueno, esto es una cosa que yo digo siempre, porque yo tampoco me caso con ninguna tecnología, a pesar de que estudio mucho hidrógeno, tampoco me caso con el eléctrico. Y yo digo siempre que el eléctrico tiene un gran inconveniente del que nadie habla, y es las materias primas, ¿no? Que un coche eléctrico siempre es intensivo en la materia prima de la que es su batería, ¿no? Hay actualmente litio y existen muchas, no sé decirlo, muchas teorías o muchas expectativas de que existan baterías nuevas, pero la realidad es que ahora mismo hay litio y no existen baterías en el mercado que mejoren el litio o que sean algo mejor, ¿no? En el mercado, ¿eh? Y por tanto el litio es un problema, porque el litio existe en muy pocos sitios del mundo y yo digo siempre que si no hay una evolución tecnológica, con el eléctrico pasará lo mismo que con el gasolina, que nos acabaremos dando de leches, digamos, habrá guerras en los países en los que haya litio, ¿no? Por el recurso. Eso esta parte es una ventaja muy clara del hidrógeno, porque el hidrógeno es un coche que se hace con acero, carbono y menos de 1 gramo de platino por cada coche. El único problema sería el platino, pero hablamos de menos de 1 gramo por coche. O sea, con un anillo de platino que tú tuvieras harías un montón de coches, ¿no? No parece que vaya a ser un inconveniente. Entonces, por esa parte, el hidrógeno es una de sus caballos, de sus fortalezas, ¿no? Luego, en el tema de la generación del combustible, digamos que ambos dos dependen del mix energético. Bueno, el hidrógeno, claro, el hidrógeno se puede generar de dos maneras. El hidrógeno se puede generar con electricidad o se puede generar partiendo de gas natural, claro. Entendemos que partiendo de gas natural, pues bueno, sería como mucho una solución transitoria, ¿no? No tiene mucho sentido hacer coches de hidrógeno de gas natural porque contaminarían igual, ¿no? No contaminaría el coche, pero contaminarías al producir el hidrógeno partiendo de gas natural. Pero bueno, podría ser una solución transitoria para generar hidrógeno. Pero comparando ambas dos fuentes de energía como partiendo de energía eléctrica, ¿no? Por así decirlo, pues ambas dos dependen del mix energético. Lo que pasa es que el hidrógeno, bajo mi punto de vista, depende algo menos. Y digo por qué. Porque tú un coche eléctrico lo tienes que tener parado en un sitio y enchufado a la red eléctrica para recargar electricidad. Podrías tenerlo en tu casa y que se recargará en el momento en que la red de energía fuera más barata. Podrías tenerlo en tu casa enchufado siempre y recargarlo en el momento en el que fuera más favorable para energías renovables. Pero eso ya dependería del usuario, ¿no? Dependería del conductor, del propietario del vehículo, que decida hacer eso o no. Sin embargo, con el hidrógeno es diferente, porque en el hidrógeno lo que se hace es, a partir de agua, hacer electrolisis del agua y generar hidrógeno. Y esto se hace como en grandes plantas, básicamente, ¿no? Y entonces, en la generación de hidrógeno dependería de un productor de hidrógeno, que sería una industria que estaría conectada a la red y que, por tanto, sería mucho más fácilmente acoplable a la demanda, ¿no? O sea,
sería mucho más fácil que eso se implementara como una mejora para la red eléctrica, una generación de electricidad de hidrógeno cuando hay muchas renovables, etcétera. Con lo cual, en ese punto dependería algo menos del mix energético, ¿no? De que el eléctrico. Si bien es cierto que si los usuarios de coche eléctrico hacen un buen uso y se implementa una comunicación real entre todos los coches, una tarifa por generar a diferentes horas o por prestar tu batería para la red, para consumir, para almacenar parte de la red, pues podría ser similar, ¿no? Pero parece más complejo simplemente en el mundo del coche eléctrico y es más bueno, simplemente es más complejo y depende del usuario. ¿Cuál es la ventaja clara respecto al hidrógeno del coche eléctrico? Pues la ventaja clara es la complejidad. El coche eléctrico es mucho más sencillo. Recordamos que el coche de hidrógeno básicamente es un coche eléctrico con muchas más cosas, ¿no? Por lo tanto es más caro, por lo tanto es más complejo. Y lo único que tiene de menos es batería de litio, ¿no? Que puede tener poca o nada, depende de lo que tenga. Pero en complejidad es muy superior y en precio también es muy superior. Creo que en el mercado ahora no hay ningún coche de hidrógeno más allá de 80.000 euros como mínimo. Luego, por otro lado, está la complejidad de la red de recarga. Ahora mismo tenemos ya una red eléctrica por toda España, por todos los países, y esa red de ese combustible eléctrico se puede usar para coches eléctricos sin problema. Sin embargo, no hay una red de hidrógeno y habría que crearla, ¿no? Y tampoco hay una red de producción de hidrógeno y habría que crearla. Y todo eso es caro y es una apuesta de Estado, ¿no? Entonces esa es otra de las desventajas, ¿no? Y luego, por último, otra de las desventajas del hidrógeno es la eficiencia, ¿no? Si partimos de energía eléctrica, un coche eléctrico es muy eficiente, es decir, no sé qué porcentaje, pero seguramente el 80% de la energía que gastas en generación acaba en las ruedas del coche, ¿no? Sin embargo, en un coche de hidrógeno quizás ese número pasa a ser un 30%. ¿Por qué? Porque al generar hidrógeno perdemos un 50% de la energía y al usar el hidrógeno en el coche perdemos el otro 50%, con lo cual estamos hablando de un 25% idealmente, como en el mejor de los casos, ¿no? Que probablemente será menor. Entonces, bueno, pues esa es la desventaja crítica, la eficiencia, pero bueno, como ventaja en ese mismo ámbito es el hecho de que, claro, el combustible de hidrógeno se puede almacenar en masa, puedes tener grandes centrales e incluso podrías llegar a poner, por ejemplo, grandes centrales eólicas en mitad del océano con depósitos de hidrógeno, cosa que con un eléctrico no se puede. Podrías aprovechar otras fuentes de energía generando ingentes cantidades de hidrógeno con molinos en mitad del océano sin ningún cable conectado a tierra y un buque traer ese hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, así es un poco, no sé si he sido un poco chapas, por así decirlo. Claro, pero más o menos he querido ahí tocar un poquito todas las, ¿sabes? Los pro contra de cada una de las tecnologías, ¿no? De cara al coche de hidrógeno, mis compañeros han tenido algunos una pequeña muestra con el Hyundai Nexo, que creo que parte de unos 60.000 hacia arriba euros. Y claro, te iba a preguntar por los puntos de recarga en España. Creo que había 4 y no sé por qué me han dicho ahora a raíz de esta prueba que solo han encontrado 2. Y que al no haber en Madrid, por ejemplo, que era donde estaba el coche, dijeron que ellos nos cedían el coche, le hacíamos unos cuantos kilómetros, pero que antes de que tuvieran menos de 50 kilómetros, por favor, se lo devolvíamos a Hyundai, porque tenía que subirlo en una grúa y llevarlo a repostar a Puertollano, que es donde estaba la hidrogenera más cercana. Y te quería preguntar si tienes constancia de cuántos en realidad hay en España y sobre todo a cuánto vale el kilo, supongo que serán kilos de hidrógeno. Vale. Número 1, no te sé decir exactamente cuántos hay en España, pero como mucho 4, yo creo. O sea, no te sé exactamente decir porque yo conozco 2 en persona, que son los 2 que gestionaba la fundación donde yo, para que te hagas una idea de la relevancia que tiene la Fundación Hidrógeno Aragón, ¿no? Dentro de España, en Aragón hay 2, y los 2 son, digamos, gestionados o en propiedad de la Fundación Hidrógeno Aragón. Uno en Zaragoza y otro en Huesca. El de Zaragoza no debe estar, o sea, existe, pero yo creo que no está operativo. Me refiero que no puedes ir tú con tu coche a coger hidrógeno. El de Huesca sí. Y el de Puertollano no lo conozco. O sea, sé que en Puertollano está el Centro Nacional del Hidrógeno y por tanto ahí está otro punto de recarga. Todos estos puntos de recarga son experimentales, entre comillas, ¿no? Ninguno de ellos tiene un tipo en la puerta cobrándote y diciendo y pasando la tarjeta de crédito. O sea, el precio es una cosa anecdótica.
porque no hay ningún modelo de negocio detrás. Porque están todos ellos, pues el de Puerto Llano está en un centro de investigación de hidrógeno, el de Huesca está en otro centro de investigación de hidrógeno, que es en el que yo trabajaba, y el de Zaragoza se montó para la Expo Zaragoza 2008, aquella que hubo internacional, y porque todos los autobuses de la Expo fueron con hidrógeno, y es un punto de carga que está ahí un poco en stand-by a ver qué se hace con él, ¿no? Bueno, no, igual me estoy aquí mojando mucho y Fernando Palacín, que es el director ahora de la Fundación Hidrógeno, me daría una colleja porque igual tienen algún plan sobre él, pero bueno, mi última noticia es de hace un par de años, es que estaba un poquito, digamos, parado, ¿no? Y a esperas estaban dándole vueltas a ver qué hacían con todo ese equipamiento para aprovecharlo, ¿no? Entonces siempre el precio es imposible conocerlo ahora mismo. No es que sea imposible conocerlo, sí se conoce, hay estudios y creo que anda sobre, no sé si son 5 euros el kilo, algo así, pero eso es un estudio más bien o un modelo extrapolado de algunos negocios que haya en algún sitio, ¿no? Porque en España los precios serán, probablemente si te compras un coche de hidrógeno y hablas con la Fundación de Hidrógeno, quizás hasta te lo dejen gratis, me refiero, por la promoción, si les pones pegatinas. No sé por aquí decirlo, ¿no? Porque a la Fundación de Hidrógeno le interesaría que se usara su hidrogenera y depende de lo que gastaras te dirían, oye, úsala, ¿sabes? Porque ahora mismo se usa solo para algunos vehículos experimentales que tienen ellos. Entonces, el precio es muy relativo. Tendrías que ir con la Fundación de Hidrógeno y negociar. Y los autobuses que has comentado, o sea, están en desuso, por lo que entiendo. Si no tienen la Zaragoza ahora mismo abierta, no circulan, ¿no? A ver, durante la Expo hubo varios autobuses, muchos de ellos eran autobuses grandes, digamos que las empresas de autobuses trajeron de propio para la Expo y luego se llevaron, son prototipos, ¿vale? Entonces no es que estén en desuso, es que vienen para el evento y se van. Luego hay un par de autobuses más pequeñitos que tienen en propiedad la Fundación de Hidrógeno, que según yo tengo entendido ahora están poniéndolos en uso en Huesca. Sí, donde está el centro que funciona. Sí, que probablemente yo creo que serán los dos únicos vehículos de hidrógeno funcionando día a día en España. Esos dos cuando estén funcionando. No sé si Puerto Llano tiene algún vehículo de hidrógeno, igual sí. Quizás tengan algún Hyundai o así. Pero no, pero aquí en estas hidrogeneras pues serán estos dos autobuses que no sé qué trayecto hacen por Huesca. Pero creo que llegaron a un acuerdo o tienen algún proyecto con el Ayuntamiento de Huesca y están moviéndolos por allí. Pues muy bien, Marcos. Luego investigando también cosas que has hecho, he visto que has llevado a cabo algo con cars a hidrógeno, llamado Fórmula Cero, ¿no es así? Ya hace unos añitos de esto, ya hace como... era joven yo. Pues sí, esto fue en 2009. Cuando yo entré a trabajar en la Fundación de Hidrógeno Aragón, entré a hacer mi proyecto de fin de carrera. Y mi proyecto de fin de carrera era la colaboración en este proyecto. O sea, no es que yo diseñara el kart ni nada así, sino que yo colaboraba en el equipo que diseñaba el kart. Éramos unos cuantos ingenieros. Y yo hice mi proyecto de fin de carrera en base a este kart. Y esto es un kart de hidrógeno para una competición que está extinta, ya no existe, que se llama Fórmula Cero, que es una fórmula de karts, de superkarts realmente, que son propulsados a hidrógeno con pila de combustible. Entonces se competía entre, no me acuerdo, 6 equipos creo. 6 o más, o 8. Es que yo para las carreras que fui solo fueron 6, pero había equipos americanos también. Había un par de equipos americanos, había holandeses, belgas, españoles y bueno, no me acuerdo, ingleses también creo. Entonces era una competición pseudo-científica, por así decirlo, o sea, pseudo-científica no, científica, más que... Entonces se trataba de que cada universidad o cada centro de investigación preparaba un coche y se competía en diferentes sitios de Europa. Y eran coches karts a pila de combustible con una potencia de pila de unos 10 kilovatios y una potencia pico del motor de 30 kilovatios. Algo así, más o menos. Bueno, eran coches bastante rápidos en aceleración, como todos los coches eléctricos, porque al final es un coche eléctrico, y con más autonomía, digamos, que un kart eléctrico. Y también hemos visto que has estado también con barcos de pila de combustible. ¿Cómo es esto, Marcos? Bueno, esto es una cosa un poco rarita. Esto también fue con la Fundación Hidrógeno, ya más adelante, en etapas más avanzadas, digamos, de mi carrera en la Fundación. Y esto fue básicamente, bueno, la gente no suele conocer, claro, en España la vela suele ser una cosa un poco desconocida, y más en Zaragoza, donde yo vivo. Y entonces hay una competición que se llama la Vendée Globe. La Vendée Globe es una competición del mismo tipo que la Barcelona World Race. Son competiciones de vuelta al mundo y digamos que, asemejándolo al mundo de los coches, en el mundo de la vela existiría lo que es la Fórmula 1, en el mundo de los coches hay dos mundos, ¿no? Está por un lado el mundo de la pista y luego está el mundo de los rallies y rallies de tierra, ¿no? Una cosa es como más reglada, más medida y otra cosa es más como una cosa más aventura, ¿no? Pues en el mundo de la vela pasa lo mismo. Están las regatas de palos, por así decirlo, y las regatas oceánicas.
Las regatas de palos sería la Copa América, son barcos que salen de puerto y están 5 horas, 2 horas, 30 minutos dando vueltas a unas boyas en el puerto. Sería el equivalente a la Fórmula 1, ¿no? Y por el otro lado estarían los rallies, que sería más asemejable al Dakar, ¿no? Por así decirlo, a los rallies de tierra. Y son barcos que salen de Barcelona, por ejemplo, dan la vuelta al mundo, 1 o 2 personas en el barco y vuelven aquí. O sea, es una aventura en toda regla en la que no pueden tocar tierra, en la que dan la vuelta al mundo, se pegan 80 días en el barco, pero en carrera. Son barcos que valen millones de euros. Entonces, ¿qué pasa? Que Acciona, la multinacional Acciona, de la familia Entre Canales, pues decidió que, como en promoción, ellos querían ser los primeros en el mundo en dar la vuelta al mundo con un barco de esos solo con energías renovables. Y bueno, mucha gente dice, bueno, estos barcos son a vela, ¿no? Ya van con energías renovables. Sí, bueno, pero están 80 días y tienen que comer, tienen que beber, tienen que comunicarse, es un barco de competición, lleva mucha comunicación, lleva mucha telemetría. Bueno, lleva todo un sistema eléctrico que se lleva más cables que un coche eléctrico. Entonces todo eso se alimenta normalmente pues de un motor diésel que carga unas baterías para sobrevivir, digamos, el navegante. Pues Acciona dijo, no, lo vamos a hacer todo con energías renovables. Vamos a ser los primeros en la historia en dar la vuelta al mundo en la Vendée Globe, que la Vendée Globe es la etapa reina de este tipo de carreras, que son las IMOCA, y es en solitario. O sea, es una persona que da la vuelta al mundo él solo en el barco. Entonces es muy peligroso, todo tiene que ser muy fiable, etcétera. Entonces, ¿qué llevaba este barco? Pues este barco llevaba baterías de litio, llevaba un sistema para alimentar todo el sistema como tampón, como almacenamiento, y luego llevábamos placas solares, creo que 2 kilovatios, llevábamos hidrogeneradores, que esos son como si fueran aerogeneradores pero en el agua, y que en un barco aprovechan la velocidad del barco para mover las aspas, ¿vale? Es un aparato un poquito especial que llevan los barcos de vela, ¿vale? Es como si fuera un aerogenerador que tiras por la borda y con la velocidad del barco se mueve y genera electricidad. Y luego llevaba también una pila de combustible para emergencias, para poder generar electricidad en emergencias. Y luego llevaba un motor de tracción eléctrica para emergencias. Entonces yo me dedicaba a las emergencias, ¿vale? Había toda una certificación IMOCA que teníamos que pasar en base a unas reglas y era muy difícil pasarla. Porque claro, es una certificación hecha para pasar con un motor diésel, para pasar con un sistema de energía alimentado por diésel, y nosotros teníamos que pasarla con el otro sistema. Entonces, digamos, el reto de ese proyecto era pasar esa certificación, ¿no? Y luego dar la vuelta al mundo y que el tío sobreviviera. Y bueno, lo logramos y bueno, yo me dedicaba básicamente al tema de la pila de combustible, a la tracción eléctrica del barco y bueno, y ayudar con todo el tema de energías renovables a Tecnotalasa, que es otra empresa de unos buenos amigos que son electrónicos de vela de competición y son unos cracks. Pues muy interesante, Marcos, y sobre todo el hacerlo y sobre todo acabarla, porque no solo... Bueno, no, he mentido un poco, no acabamos la regata, dimos la vuelta al mundo, pero no acabamos la regata, el barco se estampó a 5 días de llegar a puerto, pero sí dio la vuelta al mundo porque cruzó sus trayectorias de ida y vuelta antes de llegar a puerto. Bueno, pero un accidente no entra en los planes de lo que es el movimiento del barco, digamos, ¿no? De Sí. electricidad. No, y bueno, el récord, digamos, bien se consiguió, fue la vuelta al mundo, bla, bla, pero por desgracia, después de 90 días dando la vuelta al mundo, en los 4 últimos se rompió. Pero bueno, se rompió el barco, digamos, se hundió. Bueno, hasta que no habrá más para ese barco. No dan vueltas. El barco valía unos cuantos millones de euros, se tiraron ahí no sé cuántos, pero entre 5 y 10 seguro. Pues, pero es una buena toma de contacto, una experiencia piloto muy buena para posibles transportes marítimos en el futuro, ¿no? Sí, bueno, se prueban equipos en mar, etcétera. Lo que pasa es que el mar es muy difícil para... Yo siempre digo, y si habéis seguido alguna vez mi canal de YouTube, veréis que tengo unos vídeos que hablan de que... Primero de que hablamos mucho de coche eléctrico y se nos olvida que el coche, como tal, es solo una eslabón de la cadena de los medios de transporte, ¿no? Que hay muchos medios de transporte muy contaminantes y que no estamos pensando en ellos, ni siquiera estamos planteando soluciones viables. Y uno de ellos es los barcos. Los barcos no existen por soluciones viables. No puedes hacer un barco eléctrico grande. No, con la tecnología actual, por lo menos. Tendrías que tener baterías 100 veces mejores, ¿no? Porque el consumo energético de un barco es intensivo, mucho más intensivo que el de un coche. Y en aviones pasa lo mismo. Y en camiones, bueno, ahora han salido una empresa, Tesla creo que sacó un camión y tal. Me gustaría verlo realmente. Creo que es bastante difícil que un camión eléctrico con la tecnología de baterías actual tenga realmente una capacidad de almacenar tal de energía como para moverlo. Entonces, sí, se avanza, pero realmente no hay, en el mundo del mar,
no existe, o sea, da igual, o sea, se quema fuel oil y se sigue pensando en quemar fuel oil, o como mucho se piensa en rebajar un poco la contaminación del fuel oil, ¿sabes? Pero no hay nadie pensando en un cambio de modelo real viable, ¿sabes? Sí, la verdad que es uno de los retos o de las iniciativas que tiene esta página de Pasateo Eléctrico, que vamos hacia una movilidad sostenible y sobre todo en todos los ámbitos, ya que sea en el transporte, tanto por ejemplo, calefacciones o cualquier cosa que en un día a día de un humano pueda llevar una huella de carbono, ¿no? Correcto. Sí, yo creo que digamos en el coche se lleva una delantera muy fuerte al resto de sectores, ¿no? Porque el coche ya está pegando fuerte. Como digo, ya se está intentando, ¿no? Por lo menos. Ya hay una tecnología desarrollada, viable, y se está pegando fuerte en el mercado para que se implemente y ver si realmente es viable a largo plazo o si surge alguna barrera de la que ahora no sabemos, ¿no? Pero se está ya avanzado, ¿no? En el resto pues eso, en barcos, en aviones, en calderas incluso, pues la cosa está un poco... Bueno, en calderas concretamente sí hay cosas, ¿no? Porque en calderas se puede poner se puede hacer eléctrico, ¿no? Se puede hacer no eléctrico como un radiador, sino se puede hacer oye, lo diré, una geotermia con un ciclo de gas. Exacto, sí. Y entonces consigues COP, que es como la eficiencia de 5. Bueno, si queréis un día os explico por qué puede tener 500% de eficiencia una caldera eléctrica, pero la puede tener y entonces está muy avanzado eso. Pero el resto de cosas en barcos es que no hay nada. Es que más allá de 3 locos haciendo 4 cometitas, no hay nada más. Y en aviones ni te cuento, en aviones no hay nada de nada. Como mucho algún proyecto de avión de la hostia con hidrógeno líquido que está más cerca de ser una locura de Elon Musk que una realidad, ¿no? Yo llegué a escuchar hace poco una noticia de que con la tecnología actual de hidrógeno, litio y de baterías, un avión de pasajeros solo tendría, digamos, combustible o electricidad, como lo queramos llamar, para despegar y directamente volver a aterrizar. Correcto. Hay también, estoy haciendo un poco de promoción de mi canal de YouTube, perdona. Pero, no te preocupes, luego lo pondremos en la además descripción. Lo tengo un poco parado, pero tengo un vídeo que hice muy sencillo sobre esto, en el que cojo, no me acuerdo exactamente los números porque los hice hace un año, pero cojo números y explico por qué es imposible. Con números no técnicos puros, sino con números extrapolando, ¿no? Las autonomías y los consumos. Entonces, básicamente digo que un coche de ahora actualmente lleva como 50 litros de gasolina, ¿no? Y con eso logra hacer 1000 kilómetros. Entonces, la energía que necesita un coche para hacer 100 kilómetros, la equivalente a 50 litros de gasolina, bueno, multiplicada por la eficiencia del motor, ¿no? ¿Ok? Entonces, el que pasemos de esos 50 kilos a... ¿Cuánto lleva un Tesla? Vosotros sabréis mejor, que lleva 800 kilos de baterías. De batería, en teoría, no tengo ahora mismo el dato, pero sí que te puedo decir, por ejemplo, que un Model X supera los 2.400 kilos de peso en total. Bueno, da igual, aunque fueran 500 kilos de batería. Digamos que para igualar una autonomía de gasolina estamos multiplicando por 10 el peso del almacenamiento de energía, ¿sí? Están pasando de 50 kilos y bueno, y siendo muy benevolente, porque la gasolina no pesa 1 kilo el litro. Pero bueno, más o menos, ¿no? Aproximadamente así a ojo de buen cubero. Estamos pasando de 50 kilos de almacenamiento de energía a 500. Y eso un coche lo admite porque, bueno, pues el coche es más pesado, pero es un porcentaje que se puede admitir. Pero es que un avión que pesa, estos son los datos que no me acuerdo. Pero bueno, un avión que pesa X toneladas, 100 toneladas, lleva otras 100 de combustible, ¿sabes? El peso de un avión se duplica cuando está lleno el depósito, ¿ok? Por lo tanto, para hacerlo eléctrico, pues para almacenar, digamos, en el avión la misma energía que lleva cuando tiene gasolina, ¿no? Para que pueda hacer los mismos kilómetros, ¿ok? Harían falta 10 veces de peso. Es imposible. O sea, tendrías que hacer un avión que pesa 100 kilos, 100 toneladas, tendría que pasar a pesar 1000, con lo cual no va a volar. Claro. O sea, no hace falta hacer estudios técnicos ni teóricos. Con eso ya te vale, ¿no? Y aparte, ese estudio que te he hecho así tan sencillo ahora tiene incluidas las eficiencias, ¿no? Porque da igual la eficiencia. En realidad tú tienes 50 kilos y con un motor de combustión, con 50 kilos haces eso. Y te están teniendo las eficiencias. Haces 1000 kilómetros. O 800 kilómetros. Y para hacer 800 kilómetros con un coche eléctrico hace falta 800 kilos de baterías. Ya está, no hace falta mirar más eficiencias. Hay que multiplicar por 10, por 12 el almacenamiento para hacer los mismos kilómetros con otra tecnología. ¿Sí? Por tanto, en un avión será... igual no es exactamente igual lo mismo, pero estará en esos órdenes de magnitud, muy probablemente. Y esos órdenes de magnitud dicen que no se puede. Porque un avión, el porcentaje del peso en su depósito ya ahora
es muy grande. Es decir, eso lo que quiere decir es que la tecnología de combustión en el coche de gasolina va muy sobrada. Que podrías tener coches que tuvieran 10.000 kilómetros de autonomía, llenándolo de gasolina hasta el techo, ¿no? Pero el avión es tan intensivo, tan intensivo en consumo de combustible, que incluso la tecnología de combustión le va al límite, ¿sabes? O sea, incluso la burrada de energía que tiene un litro de gasolina está al límite de un litro de queroseno en un avión, está al límite de lo que un avión necesita. O sea, necesita eso y con un combustible que tiene un poquito menos ya no da, ¿sabes? Y no hay margen ahí, no existe el margen. Y en los barcos pasa un poquito lo mismo. Los barcos van llenos de gasolina enteros. Mira, tengo aquí el dato, Marcos, entre 400 y 500 kilos la batería. Bueno, pues fíjate, pues eso, pues me da igual, 5 veces. Sí, está bueno, claro 5 que... veces, y probablemente no estamos igualando las autonomías con 500 kilos. Exactamente. No tendría la misma autonomía que uno de 50 litros. Estaríamos hablando quizás uno con 30 litros de gasolina. Entonces, ese es el tema. El tema es que, joder, que en el mundo de los barcos y los aviones, primero, el eléctrico no es una solución, a no ser que se cambie la batería. El hidrógeno podría ser, pero estaría por ver. Pero sobre todo el problema no es ese. El problema es que nadie está pensando en hacer nada. Ni siquiera se plantea, ni siquiera hay objetivos, ¿sabes? Exactamente, como si estamos viendo, por ejemplo, Elon Musk, que pronto nos presentará su Tesla Semi, del que ya hay muchas reservas. También creo que MAN va a sacar el suyo, y también Renault parece ser que proyectó un camión, en camiones. Sí que es verdad que en barcos y en aviones, que es también un contaminante bastante importante, no se está viendo nada. Estoy un poquito fuera de esta tecnología. ¿Qué se plantean? ¿Camiones eléctricos puros? Sí, exactamente. El modelo de Elon Musk es un camión eléctrico puro con carga, con sus supercargadores, carga rápida, y no sé si se estaban hablando de autonomías entre 100, 200, 250 kilómetros, pero la verdad que un camión, como tiene que parar cada poco, porque está obligado, si la carga luego es en media hora, por carga no va a ser el tema. Pero sí que están pensando, es más, Elon Musk fue más allá y dijo que quería hacer un camión totalmente autónomo, de forma que el primer camión vaya conducido por una persona y le puedan seguir varios en convoy detrás sin ningún piloto. Esto no lo inventan Elon Musk, si miráis vídeos lo inventó Volvo hace unos años ya. Con coches, pero bueno, es una cosa que la inventaron con gasolina, claro. Claro. Con eléctrico, ¿no? Sí, por cierto, Elon Musk se lo van a ventilar de Tesla, ¿no? Por lo visto. Sí, en el podcast anterior, la semana pasada hablamos de ello. Le han obligado a irse del consejo de administración, digamos, pero sigue siendo el CEO de la empresa, por lo tanto no ha cambiado mucho el organigrama. Le han quitado de un poco del ámbito de bolsa, pero sigue siendo de la compañía manda más. Le está pasando un poco como le pasó a Steve Jobs en su día, ¿no? En plan, un te echamos de tu empresa, ¿no? Sí, yo creo que son historias paralelas, ¿no? En cuanto a la persona que estamos hablando, un revolucionario de su época, y la verdad que es un poco, viene como a la par, ¿no? Esa historia de Apple y Steve Jobs. Es parecido, al final es un miedo al cambio, ¿sabes? Los mercados no les gusta el cambio. A los mercados y a las finanzas lo nuevo no les gusta, lo innovador no les gusta, porque eso mete riesgo en la cuenta de resultados, ¿sabes? Y prefieren unos flujos de caja previsibles. Bueno, es que yo estudié, después de mis 5 años en la Fundación Hidrógeno, estudié un MBA del Instituto de Empresa ahí en Madrid. También tengo un poco de formación financiera para complementar todo esto. El caso es que si de algo sirve, ya sea en el futuro que ya no exista Tesla o siga existiendo, pero si de algo hemos aprendido o va a aprender la gente de su existencia, es que ha conseguido acelerar este cambio al coche eléctrico mucho más rápido, por ese miedo de quedarse detrás de ellos. Aparte lo hizo muy bien porque, bajo mi punto de vista, lo hizo increíblemente porque presentó un modelo de negocio originario en el que partía de coches, bueno, veremos si le funciona del todo, de coches de alta gama y va bajando de gama, ¿no? En plan, coches en los que por precio podía entrar el eléctrico y cada vez va bajando la gama. Es un modelo bastante inteligente de penetración en un mercado nuevo. Pues sí, la verdad que te presenta el productazo con toda la tecnología posible, de sistemas autónomos, de sus pantallas multimedia, y luego poco a poco, cuando ya la gente ha picado, ya sabe, todo el mundo sabe lo que es Tesla, prácticamente, igual que todo el mundo sabía lo que era un iPhone, pues a partir de ahí ya va sacando sus productos más asequibles. Se está hablando de un posible compacto en un futuro, o de que el Model 3 sacará una versión básica de sobre unos 25.000 euros, por lo tanto al final es llegar al máximo de gente posible.
Oye, ¿Tesla ha trabajado alguna vez algo de hidrógeno o ha dicho alguna vez algo? Vosotros que estáis más al día de lo que dice Elon Musk por Twitter. Yo hasta el punto que sé, yo creo que no, que directamente está la tecnología eléctrica, y yo por lo que sé ahora mismo no tengo noticia de que haya trabajado en hidrógeno ni vaya a trabajar. Ok. Sí, no, es lógico porque él es muy eléctrico y apuesta por sus ventajas y hace bien tener una visión clara y perseguirla, ¿no? Hay que apostar por uno. Pues Marcos, hasta aquí vamos a dejar tu primera aparición en nuestro podcast, porque voy a hacer un poco de spoiler y decir que vamos a tener a Marcos Ruperes próximamente, porque te dejo a ti comentarlo. ¿En qué se ha encargado también Marcos Ruperes en el Dakar del año pasado? En el Dakar de hace 3 años, no el del año pasado. Eso, de hace 3 años, perdona, el 2015. Bueno, pues Kione Tech SL, una empresa que tengo con mi socio Víctor Lobo, pues nos contrató Acciona, de nuevo como en el barco aquel, ya nosotros como empresa, para hacer el primer coche cero emisiones de la historia del Dakar, que fue eléctrico, y fue el primer coche eléctrico del Dakar en 2015, y fue toda la parte eléctrica y de suministro, digamos, de recarga, fue diseñada por mi socio y por mí, y de hecho los dos compañeros también que os comentaba de Tecnotalasa del barco, o sea, digamos, un equipo muy similar al que trabajamos en el barco, nos contrataron ya independientemente para diseñar el primer coche eléctrico del Dakar, y fue una experiencia muy bestia, y bueno, y podríamos hablar de Dakar y también podemos hablar de mundo de competición, porque ahora también colaboro en proyectos de motos eléctricas con estudiantes para competiciones en Motorland. El fin de semana pasado compitieron unos estudiantes de ingeniería industrial a los que también les he ayudado un poco, he estado colaborando en su equipo, y también podríamos comentar un poco un tema que sí creo que conocéis, que se llama Electric GT, que es el copiloto que iba en el Dakar con nosotros, es Agustín Payá, y es el que está montando esta iniciativa. Sí, es uno de los temas para próximos podcasts, Mark Gemmel como Agustín Payá, también que nos cuenten un poco sobre Electric GT. Y decir que lo de Moto Students, creo que lo de, sí, Moto de las motos, estuvimos la semana pasada en nuestro podcast, Patricio Peral, que es de Albufera Energy Storage, perteneciente a España, que está trabajando en la tecnología en baterías de aluminio, y que patrocinó también a la Universidad de Cataluña, dándole la batería. Por lo tanto, casi todo el mundo que está en esto estuvo ese día allí en Moto Student. Yo no pude estar porque estaba trabajando en AINSA, pero me habría gustado estar porque, bueno, a los estudiantes estos de la universidad les he intentado ayudar en lo que he podido, y han quedado cuartos en su categoría, así que estoy muy contento. Perfecto. Sobre todo acabar la carrera, yo creo que acabaron la carrera y quedaron cuartos. O sea, cuartos de 20, creo, así, o sea, compitiendo con Ducati, con un equipo de la universidad de no sé qué ciudad, cerca de la fábrica Ducati, que hizo una moto eléctrica y le seguirá a Ducati directamente, y creo que ganaron a Ducati, o sea que estoy altamente contento de estos chavales, que ya veáis como las nuevas generaciones van a dar guerra con todo esto del eléctrico muy fuerte. Una noticia sin duda muy buena, y de la que hablaremos, aparte del Dakar, desglosaremos todo cómo fue ese proceso de llegar hasta el Dakar de esta empresa Acciona. Pero eso será en el siguiente podcast. Hasta aquí, muchas gracias por tenerte hoy, Marcos. Muchas gracias por pertenecer a Pásate Eléctrico hoy. Y espero que te haya gustado estar en el próximo podcast. Muchas gracias. A mí me gusta mucho hablar, todos mis amigos lo dicen. Y hay algo que es interesante y que pueda ayudarnos a vosotros, encantado. Pues muchas gracias, y como siempre, estar atentos a nuestro podcast porque volverá Marcos para hablarnos del Dakar y de Moto Student. Pues esto ha sido todo en el programa de hoy. Recordar que vamos a dejar, si nos estáis escuchando tanto en iVoox como en YouTube, vamos a dejar abajo el enlace al canal de YouTube de Marcos Rupérez, y el enlace a un vídeo que he subido esta semana sobre esa noticia del Tesla Model 3 y lo seguro que es, ¿no? El coche más seguro del mundo. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por escucharnos, y seguir mandando preguntas, por favor, a podcast@pasateeléctrico.es para responder en antena a aquellas dudas que tengáis. Hasta aquí David Montero, y me despido también de Miguel Millán. Hasta el próximo podcast, Miguel. Hasta luego, David. Muchas gracias por escucharnos. Y pásate al eléctrico. ¡Au!